esta noche. Padre nuestro que está en los cielos, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por el gran privilegio que tú me das, Padre Santo, de poder estar aquí y llevar tu palabra, Señor. Padre de la gloria, que seas tú, Espíritu Santo, a hablar a nuestra vida. Que seas tú a usarme, poderoso Dios, porque yo sé que esta noche, Señor, tú vas a estar aquí en medio de nosotros y tú vas a dar una palabra de aliento a cada hermano, a cada hermana, Señor, porque tú conoces el corazón de cada uno, Padre de la gloria. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, que tú prepares el corazón de mis hermanos para poder recibir esta palabra, Señor, y que nosotros no seamos solo oidor, pero hacedor de tu palabra, Señor, porque por esto tú nos has llamado. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así como están, hermano, le voy a pedir que si por favor son tan amables de abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 13. Cuando lo tienen, me confirman con un fuerte amén. Josué 23. Amén. La palabra de Dios se lee orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzados en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, su príncipe, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios la echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de su Dios, ni lo sirváis, ni os inclinéis a ello. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha rogado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestra alma, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis y os uniereis a lo que resta de esta nación que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ella y ella con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a esta nación delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Gloria a Dios. Le puse el tema, se pueden sentar, gracias. Como tema le puse ser líder. En estas palabras, en estos versículos, estamos viendo un líder, un gran líder de Dios, Josué. Él, después de la muerte de Moisés, fue el que guió el pueblo de Israel en la tierra prometida. Él luchó para que ellos podían llegar en esa tierra prometida. El primer versículo dice que Dios le dio reposo a Israel de todos sus enemigos.
Si se recuerdan, dice que la tierra prometida era donde fluía leche y miel. En esa tierra ellos tenían todo lo que ellos podían necesitar, allá estaba. Lo único que en esa tierra dice que seguían otras naciones que estaban alrededor de esa tierra prometida. Aquí Josué le está haciendo un discurso y él está viejo. Él sabe muy bien que le quedan muy pocos días de vida. Él sabe que su vida pronto se va a ir con el Señor, y como él fue un líder, como él fue que guió el pueblo de Israel, como él fue el que conocía el pueblo de Israel. Si se recuerdan, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron tantas cosas, tanta maravilla, pudieron ver la gloria de Dios, pero el pueblo de Israel siempre se alejaba del camino de Dios. Y entonces Josué, él sabe que el día que él va a morir, ellos tienen que seguir a otro líder. Entonces él está muy preocupado porque tiene miedo que el pueblo de Israel se pueda ir a descarriar otra vez. Entonces él lo que le está diciendo es que no se juntan con esas naciones, porque juntándose con esas naciones ellos se pueden alejar más del camino de Dios. Él está diciendo que Dios fue el que lo ayudó a vencer todas las batallas. En el versículo 10 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Aquí uno, si se pone a leer, si se pone a estudiar la palabra del Señor, uno puede decir: qué exageración, cómo un varón puede perseguir a 1000 personas. Pero aquí se está refiriendo a que una persona, cuando tiene la presencia de Dios, los puede todo. Solo uno tiene que confiar en el Señor. Él está haciendo este discurso, le está diciendo que ellos tienen que agarrarse de la mano de Dios y que tienen que reconocer que ellos no llegaron a esa tierra prometida porque ellos fueron valientes. Ellos no llegaron a esa tierra prometida porque la fuerza fue de ellos. Josué le está diciendo que ellos llegaron a esa tierra prometida porque el Señor los permitió. El Señor fue que luchó para ellos, pero ellos tenían un buen líder adelante de ellos. Hoy en día, en muchos lugares, en muchas iglesias, en el mundo, se puede decir que hoy la gente lo que quiere es ser líder, estar adelante, mandar, tener fama, tener poder. Pero para ser un buen líder cuesta. Hacer un líder no es tener solo decir me dieron el cargo de ser un líder y uno hace lo que le da la gana. Si nosotros vemos la vida de Josué, le voy a pedir a que me ponen en la pantalla número 13:16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió. Hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y dice que el nombre de Josué era Oseas, que significaba salvación, pero Josué quiere decir Jehová es mi salvación. Entonces ya de su nombre le cambiaron el nombre a Josué, pero en el libro de Éxodo 33:11 dice que Josué dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquier a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su
servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Desde que él era joven, él fue ayudante de Moisés. Josué no es que esperó que se moría Moisés para ser un líder. Él de chiquito fue un ayudante de Moisés. Él fue obediente a lo que Moisés le decía de hacer. Cuando Moisés mandó las 12 espías a ver la tierra prometida, dice que fueron 2 que fueron, pero al regresar, solo Josué y Caleb le dijeron a Moisés que sí se podía conquistar la tierra. Y si se recuerdan, ellos son los únicos 2 que pudieron entrar en la tierra prometida de toda la generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto. Dios, si le permitió entrar en la tierra prometida, es porque Josué tuvo humildad y obediencia. Como le decía, muchos quieren ser líder, muchos quieren mandar, muchos quieren tener fama, quieren tener poder. Pero para ser un buen líder, eso cuesta, es un sacrificio. Josué, él pasó por tantas cosas, pero él siempre fue una persona obediente, una persona que supo escuchar el que estaban antes de él. Él siempre estuvo al lado de Moisés. Él estuvo siempre ayudándole a Moisés. Él fue un ayudante, él fue alguien que Moisés pudo tener confianza en él en todo lo que él hacía. Él dice que ganó batallas, pero porque Dios le dio la fuerza. También pasó por algo que él tuvo una experiencia. Si quieren, lo vamos a leer en el libro, en Josué 6. Perdón, en Josué 9. Vamos a leer el versículo 3, algunos versículos del capítulo 9. El versículo 3 dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron saco viejo sobre su asno y cuero viejo de vino roto y remandados. El versículo 14 dice: los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Si leyeron conmigo en el versículo 13 del capítulo 23, Josué le estaba recomendando al pueblo de Israel que por favor no se involucraban con otras naciones. Allá dice: no concertaréis con ellos matrimonio, que no se mezclen con ellos. Él lo digo porque él tuvo la experiencia de hacer alianza con personas que no eran de él. En vez de él pedir la ayuda de Dios, en vez de buscar a Dios y pedirle quién era este hombre, qué venían a hacer estos hombres, él rápido hizo alianza con ellos. Y si usted conocen toda la historia, sabemos que vinieron muchas consecuencias. Entonces Dios nos ha llamado a ser líderes. Cada uno de nosotros tiene un mandato de parte de Dios. Este pasaje de la Biblia de Josué 23, podemos ver que Josué se está recomendando al pueblo de Israel que por favor no se alejen de Dios, porque alejándose de Dios ellos van a perder, ellos van a tener consecuencias. Así como Josué está hablando al pueblo de Israel, Dios habló a mi vida, y yo creo que esta noche Dios quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros. En el mundo donde vivimos es bien fácil
que nosotros nos mezclamos o podemos hacer una alianza con el mundo. Usted me van a decir, hermana, pero nosotros no hacemos lo que hace el mundo. Pero muchas veces decimos, escuchar una canción del mundo, ¿qué puede pasar? O hacer algo que hacen los que están en el mundo, no va a cambiar nada porque es una vez y nada más. Pero no es así, hermano. Porque eso poquito que nosotros le damos al enemigo, ese poquito de alianza que nosotros hagamos con las cosas del mundo, le vamos a abrir puerta para que después nosotros podamos caer en gran pecado. Permíteme encontrarlo. El versículo 11 del capítulo 23 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Cuando habla de vuestras almas, se está refiriendo al pecado. Nosotros tenemos que guardar nuestras almas con diligencia, porque muy fácil en el trabajo no todos somos hijos de Dios, y muchas veces para quedar bien con las personas nosotros podemos caer en ese pecado. Entonces aquí el Señor esta noche nos está diciendo que nosotros tenemos que guardar nuestra alma con diligencia. Tenemos que estar bien atentos a lo que nosotros hacemos. No tenemos que mezclarnos con las cosas del mundo. En este mundo donde estamos hoy, hermano, es bien fácil porque estamos rodeados de tantas cosas que nos pueden hacer caer en el pecado. Josué, él estaba preocupado por el pueblo de Israel, y yo sé que nuestro Señor, Él está preocupado también para nosotros, porque nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero podemos hacer cosas que al Señor no le gustan. Entonces nosotros tenemos que guardarnos de tantas cosas que están afuera ya en el mundo. Y como líderes tenemos que dar un buen ejemplo. Estaba viendo qué quiere decir la palabra líder. Dice que un líder es el que guía, un líder es que sirve, un líder es el que hace las cosas sin que nadie se la pide. La hace porque de verdad ama ayudar al prójimo. Y Dios nos ha llamado hoy a hacer esto, hermanos. Que nosotros seamos ejemplo para el mundo, ejemplo para nuestros hijos. Yo he tenido el privilegio de trabajar con las hijas de unas hermanas que han trabajado conmigo y yo conozco muy bien. Y a veces nos han preguntado quién son, o han hablado, han dicho cosas buenas, y yo siempre he dicho, teniendo esa mamá normal, que las niñas, las muchachas son igual, porque si la mamá son buenas trabajadoras, buenas siervas de Dios, las hijas son igual. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermano. Dios nos ha dado el mejor ejemplo de líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, cuando vino aquí a la tierra, como Él era 100% Dios, Él podía hacer lo que le daba, lo que Él quería. No sé, Él podía mandar, podía pedir lo que Él quería, pero Él no vino para eso. Él vino a darnos el ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir. ¿Y qué hizo el Señor? Jesucristo vino a servir. Él sirvió, Él nos dio el mejor ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Lo mismo es para nosotros. Nosotros tenemos que dar el buen ejemplo para nuestros hijos, para que mañana alguien pueda decir lo mismo que a veces yo he dicho. Tienen con la mamá que tienen, normal que ellas son muchachas trabajadoras,
que siguen al Señor, que buscan del Señor. Así lo mismo tenemos que hacer nosotros en la casa del Señor, en nuestro trabajo, para que la gente nos pueda reconocer por lo que de verdad nosotros hacemos. Como le decía, Josué estaba muy preocupado porque él conocía el pueblo de Israel. Por eso le estaba dando todas esas advertencias. Le decía que ellos se tenían que guardar de tantas cosas, que tenían que seguir a Dios, que tenían que reconocer que todo lo que ellos habían logrado en esa tierra prometida era porque Dios lo había podido. Dios le había dado esa fuerza para poderlo hacer. Lo mismo nosotros, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros también le tenemos que dar a Dios la gracia y tenemos que reconocer que es Él que nos da la fuerza, es Él que nos provee, Él es que nos da todo lo que nosotros tenemos hoy. Tenemos que reconocerlo y tenemos que darle gracias al Señor, porque el Señor al final, Dios a Josué al final le dice: si usted no siguen al Señor, si usted no hacen todo lo que Él le ha dicho, al final dice: esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, dice que Él se la va a quitar. Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos cosas siendo conscientes de lo que estamos haciendo, y muchas veces sabemos que al Señor no le agrada, pero con todo eso nosotros lo hacemos pensando que el Señor va a decir: ok, dejámoslo ir, no importa. Pero no es así. Las consecuencias van a llegar, y después uno dice: oh, pero llegaron las consecuencias. Pero porque el Señor siempre nos advierte. El Señor siempre nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos la palabra del Señor donde nosotros podamos ir y leer y aprender de cómo el Señor quiere que nosotros caminemos. Siempre el Señor nos habla a tiempo. El Señor siempre nos dice lo que tenemos que hacer. En segunda de Corintios capítulo 6 del versículo 14 al 17 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Nos dice la palabra de Dios, nos dice que nosotros tenemos que guardarnos de no estar en comunión con dice: ¿en qué comunión la luz con la tiniebla? Nosotros nos tenemos que guardar de todas estas cosas que están afuera en el mundo y seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que un día podamos estar en su presencia. Aquí, como el Josué está hablando al pueblo de Israel, él está diciendo que nos tenemos que esforzar y en guardar lo que está escrito. El Josué le dice que tiene que guardar la ley. En la misma manera, en esta noche el Señor le dice lo mismo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Yo sé que no es fácil seguir el camino de Dios, pero el Señor nos dice que nosotros nos tenemos que esforzar y en guardar su ley, su palabra, su voluntad.
Esta es la palabra del Señor por el pueblo de Israel, y en esta noche es también palabra para nosotros. Y como le decía, nosotros el mejor líder que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, el que dio, dice que Él vino a servir, pero al mismo tiempo Él dio su vida para nosotros. Yo sé que nosotros no estamos para dar nuestra vida por el prójimo, pero tenemos que esforzarnos para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, como hijos de Dios y como Él nos ha puesto en este camino, nosotros tenemos que ser buen líderes para que la obra del Señor pueda seguir adelante, y que el Señor pueda completar esa obra en cada uno de nosotros. La verdad, esta noche esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, de hablar al pueblo de Dios, de animarlo, hermano, de animarlo, porque están pasando tantas cosas en este mundo que a veces uno se desanima. Yo he conocido hermanos que no quieren salir de casa porque con el temor de todo lo que está pasando, pero Dios aquí nos dice que Él está con nosotros, que Él camina al lado de cada uno de nosotros, y nada nos va a pasar si nosotros confiamos en que Él de verdad está con nosotros. El tiempo son difíciles, pero sabemos también que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Sabemos que la venida de Cristo está pronta, entonces su palabra se tiene que cumplir, y nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor. Tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, y Él nos va a dar la victoria, así como Él hizo con el pueblo de Israel. El primer versículo dice que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Dios, cuando lo llevó a la tierra prometida, Él le dio paz. El pueblo de Israel sabía que había llegado en una tierra donde ellos no iban a sufrir más, donde ellos no iban a pasar más por necesidad. Lo mismo es lo que el Señor esta noche nos dice a nosotros. Si nosotros le somos fiel, si nosotros hacemos su voluntad, esa paz del Señor también nosotros la vamos a tenerla. No, nada nos va a faltar. Lo único que tenemos que hacer es agarrarnos de su palabra y confiar en Él. Pero para poder hacer eso, nosotros también tenemos que esforzarnos y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Un buen líderes, porque eso es el trabajo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros trabajemos en su viña, que nosotros trabajemos en su obra, y que llevamos adelante lo que Él ha empezado, y el Señor nos va a bendecir de gran manera. Como le decía, eso es el que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo sé que no fue mucho, pero el Señor en esta noche lo que quiere es que nos animemos, nos esforcemos para que hagamos las cosas del Señor mejor. Que el Señor me lo bendiga. Le damos la gracia a los de la red social que nos han seguido, y seguimos adelante, hermano. Que el Señor me lo bendiga. El tiempo con el pastor.